Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. En aquel que puso su atención en nosotros también para coronarnos, Señor, con favores y misericordias. Llévate lo antagónico, llévate, Señor, lo opositor, llévate las tinieblas, a quienes atamos en este momento y reprendemos y resistimos y echamos fuera y lejos, y damos la orden de no regresar jamás. Cubrimos con la sangre preciosa de Cristo el Teatro Metro, cada butaca, cada espacio de este lugar, Señor. El ambiente mismo sea saturado por el gran yo soy, que eres tú mismo, Rey. Y queremos llenar este lugar de alabanza, Señor, frutos de labios, tributando honor y gloria al que vive por los siglos de los siglos. Hermano, dale tu alabanza también, que son frutos de labios. No es el silencio que le alaba, son los labios pronunciando voz de alabanza para ti, amado, para ti, Rey de Reyes. Exáltate a ti mismo, teniendo de nosotros compasión, misericordia y trayendo salvación a los perdidos también. Que este sea un día estival, Señor, de calor, no solamente fuera, sino especialmente en nuestros corazones, que sean ataviados, Señor, de tus ropas hermosas de salvación, en el nombre de Jesús. Dale gloria, hermanos, dale alabanza, aleluya. ¿Dónde están los adoradores? ¿Dónde están los que le exaltan, los que le dan honra, los que rompen el silencio? Aleluya, porque Él es Dios digno de suprema alabanza. ¿Quién vive? ¿Quién reina? María dice Cristo. ¿Cuántos más? Amén. Demos un aplauso, hermanos. Vamos. Cuantos menos somos, más alabamos, ¿eh? Aleluya. En días de vacaciones para muchos, pero no para nosotros, y lo más importante, no para el Espíritu Santo que está aquí, ¿eh? Vamos a abrir en el segundo libro a los Tesalonicenses. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2. Y ahí vamos a estar leyendo en el capítulo 2 de segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Una linda palabra. Sí, Señor, gracias. Háblanos y date a través de ella, Señor, palabra de vida, palabra que se encarne en nosotros. Por nada te distraigas, busca en tu Biblia segundo libro de Tesalonicenses, o a los Tesalonicenses, a los de Tesalónica quiere decir eso, capítulo 2 y versículo 1. Y levanta tu mano al cielo, la que te queda libre. En la otra está la Biblia, ¿no? Dale gloria, hermano. Decile, hablame, ayúdame, dispone tu corazón, hermano. Es momento de alinearse con Dios, es momento de ponerse cercano al Rey, estar a los pies de Jesús como María, que le oía hablar. Para escuchar el hablar de Dios en este día y en este lugar hay que estar a los pies de Jesús. No podemos estar de otra manera, ¿sí? En esa humildad, en esa entrega, en esa sencillez, en esa apertura, en esa hambre, en esa sed, apartados de los demás pensamientos, como no pudo apartarse María. A veces estamos, pero nuestros pensamientos están en nuestras tareas, en nuestros asuntos, y eso nos priva de lo que no tenemos que ser privados, ¿eh? Así que busca la presencia de Dios. Busca a Dios, hermano, porque no es algo que alguien lo pueda hacer por vos. Señor, gracias te damos. Gracias, Jesús. A ti todo el honor y toda la gloria. Y todos digamos amén. Así que leemos en el segundo libro a los Tesalonicenses, capítulo 2, a partir del versículo 1, dice, pero en el nombre de Jesús, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste
el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no crecieron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Cierra tus ojos. Decirle gracias, Señor, porque ya me estás hablando. Tu palabra es palabra de vida que me habla, Señor, directamente al corazón. Pero, Señor, añádete en una exposición que trace por tu Espíritu Santo mayor entendimiento todavía, para que todos, Señor, aun aquellos los más distantes, sean acercados, todos nuestros corazones, Señor, hacia el centro de tu perfecta voluntad, que es nuestra santificación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, tomen asiento. Y bueno, si pudimos estar el domingo pasado, vimos un inicio de año algo enfático, enfatizado, diferente, y como para no soltar eso que Dios tomaba como lema, capaz que para comienzo, y ojalá que no solo para comienzo del año, y es el tema la santificación. Decirte a vos mismo, ¿escuchaste? Porque a veces nos tenemos que hablar a nosotros, ¿no? Hay gente tan abatida que tiene que tomar otro ejemplo de las Escrituras en ese sentido, como dice uno de los salmos, ¿sí? Que uno tiene que hablar hasta su propia alma y decirle, alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Y ahora mismo hablarnos a nuestro propio espíritu y decirle a nuestro propio ser el valor, la trascendencia y la importancia que tiene y cobra este tema, que es la santidad. Una santidad, hermano, que el Señor busca en todos los tiempos, pero más en estos tiempos. Fíjate que Dios está hablando de esto justo cuando en este capítulo 2 se habla de dos cosas, en realidad, en lo que voy a decir ahora. Se habla de la venida del Señor y nuestra reunión con Él, y se habla del día del Señor. Y es bueno separar esas dos cosas, porque uno es el día de la ira de Dios, el día del Señor, que eso será pos y después del rapto de la iglesia, y otro es el arrebatamiento de los justos. Ya vamos a ver eso un poquito más claro. Pero la verdad que justamente cuando las cosas se están dando, y vaya que se están dando, ¿no? Y ya estamos en la primera mitad del cumplimiento justamente de esa primera fase de la segunda venida de Cristo, que es no visible para llevarse a su iglesia, ¿sí? Y cuando esa primera mitad, cuando dice que habría apostasía, ¿sí? Dice entonces también eso unido a la otra señal, pero para aplicarlo a lo que es el día del Señor, el día de la ira de Dios, cuando todo ojo le verá y la ira de Dios se va a manifestar. Para ese entonces sí se está hablando que se va a manifestar el impío, el hijo de iniquidad, el anticristo. Eso es como para empezar a hablar algo, ¿no? De lo que ya vamos a ir hablando un poquito más en el tema, de esta palabra que en definitiva, en contexto, sí, se nos está dejando ver
lo importante que es en el contexto de estos días finales y de elección y de separación entre muchos llamados, saber cuántos escogidos. Dios habla de la santificación, porque no queremos verle la cara al anticristo, no queremos perdernos el rapto de la iglesia, no queremos quedarnos para cuando se manifieste el inicuo, el hijo de iniquidad. Nos queremos ir, sí, para ese momento cuando se dice que va a suceder, cuando se habla que ese misterio de iniquidad ya está en acción, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él se ha quitado del medio. Ese es el rapto. Eso es lo que va a dar lugar a la manifestación del anticristo, cuando él, el Espíritu Santo, o el cuerpo de Cristo, a lo que se refiera, se ha quitado del medio, lo cual está ahora deteniendo la manifestación del misterio de iniquidad del anticristo. Pero cuando él, el Espíritu Santo, o el cuerpo de Cristo, o ambos, seamos quitados del medio mediante el rapto, entonces se va a manifestar el anticristo. Pero nosotros nos tenemos que santificar para no quedarnos a tal situación de sufrimiento como lo es la gracia de nosotros. Dios quiere que seamos como aquel de quien se está hablando, el cual está frenando la operativa del hijo de iniquidad, que seamos semejantes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, en este sentido cobra una vigencia enorme, ¿sí? Porque además de ser el que nos va a llevar y a presentar delante de la presencia del gran yo soy, delante de la presencia de Jesucristo, es el que además nos está preparando. Amén. Uno de los que nos están preparando. Porque el domingo, lo que estuvimos el domingo, vimos, sí, la obra de santificación cuál era, ¿no? O parte de ella, pero seguimos aprendiendo. Seguimos descubriendo y sigamos descubriendo, y no olvidemos lo aprendido y lo oído el domingo, y sumemos esto y sigamos sumando a un sentido y una dirección que tiene que ver con vos y conmigo en cuanto a escapar a tiempo, antes de que vengan las cosas horrendas que están para venir. Si horrendo es ya este tiempo, esto es principio de dolores nada más, pero vendrá gran tribulación como nadie ha visto antes. Pero eso no lo planeó Dios para su pueblo, sino, dice, para todos aquellos que no recibieron, versículo 10, el amor de la verdad para ser salvos. Y por esto va a venir todo lo que va a venir, y entre eso va a venir el anticristo, y se va a enviar ese ser con poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados. Inicuo, cuyo advenimiento, dice el versículo 9, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Eso es para los que se negaron a tal amor, como el amor al cual nosotros no nos hemos negado. Pero lo cual nos puede dejar por fuera de esto es la falta de una obra continua de santidad en nosotros. Una obra que empezó cuando Cristo vino a nuestro corazón, pero una obra que tenemos que continuarla nosotros en lo que nosotros respecta, pero también dejar que la continúe Dios en cuanto a lo que es su obra de santificación. ¿Se acuerdan? El domingo se nos hablaba de eso. Se nos hablaba a nosotros los llamados a ser santos, y se nos hablaba también, sí, de que el Dios de paz os santifique por completo. Como diciendo, hay una obra que es nuestra, pero hay una parte de la obra que la va a hacer Dios. Y si no la hace Dios, jamás podría ser terminada. Nosotros le damos un aplauso y le decimos: Señor, que tu obra sea hecha en mí. Fuerte el aplauso, hermano. Aleluya. Para ti, Jesús. Así que, justamente por esto, con la importancia vital que tiene, por esto, el apóstol Pablo, ahí en el versículo 13, deja bien en claro lo agradecidos, no solamente que estaban ellos como equipo evangelístico y ministerial del apóstol, él y sus allegados, sino como todos nosotros tenemos que dar gracias a Dios. Versículo 13.
de que el Señor nos haya escogido desde el principio para salvación. No hacemos conciencia de la importancia y valor que tiene eso, pero hagamos un poquito de conciencia, dejándonos arrimar a estas verdades no ocultas, sino reveladas, para que dejemos que esta obra imprescindible y excluyente, si la obra de santificación, sea hecha en nosotros. Es como que se continúa lo que se terminó diciendo el domingo, ¿no? El domingo se empezó a hablar de fuerte énfasis en Corintios capítulo 1 de nuestra parte en esto, ¿no? En cuanto a la santificación se refiere, porque somos llamados a ser santos. Pero la última parte hablaba, en Tesalonicenses, pero la primera epístola, hablaba que el Dios de paz nos va a santificar Él por completo, espíritu, alma y cuerpo. Y hoy sigue en ese sentido, en cuanto a lo que a Él se refiere, en cuanto a lo que Dios sobre todo está haciendo. Nuestra parte es importante en lo que es la santificación. No solo que no es todo, es lo menor, pero sin eso yo creo que Dios no haría su parte, que es la mayor. Si nos esforzamos en nuestra parte, Dios hará su parte, que siempre es la mayor, sin la cual sería imposible abordar la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Pero qué bueno, ¿no? Saber que Dios, hermano, en sus designios y en su eternidad pensó en nosotros para salvación antes de la fundación de este mundo, en los principios mismos. Dios planeó en cuanto a vos y en cuanto a mí. ¿No te alegra eso? Nos tenemos que sentir felices, no habiendo existido todavía, ya nos eligió Dios para que seamos salvos. Sigue diciendo el versículo 13, mediante la santificación. Si querés ser salvo, va a ser mediante la santificación, no sin santificación. La santificación primeramente de Cristo en la cruz, la que nosotros podamos hacer con nuestro esfuerzo, en retorno, en amor y en obediencia, porque el que me ama, mi palabra guardará. Llamamos a ser santos, pero el Dios de paz, sobre todo Él, en tiempos arduos, difíciles, que si no serían acortados, nadie podría ser salvo en estos tiempos, ¿sí? No ignorando, sino no solo creyendo, sino buscando como nunca que Dios obre su obra santificadora en nosotros, mediante la cual somos salvos, ¿sí? Obra que en este caso se menciona y dice que sería la obra santificadora para salvación por el Espíritu y por la fe en la verdad. Son dos cosas de Dios que actúan en el creyente. Acá se habla entonces de la importancia de abordar, ¿sí? Por no decir ser nosotros abordados por la persona del Espíritu Santo, porque es espíritu de santificación también. No es santo Él solo para sí mismo, Dios. Dios es un Dios que lo que es, lo genera y lo imparte. ¿Entienden? Como eterno que es, nos quiere dar eternidad. Como Dios, amor que es, nos quiere dar amor. Y como Dios santo que es, nos quiere impartir santidad. Vuelvo y repito, sin la cual nadie verá a Dios. Pero ahora se está hablando de la importancia de la santificación, que es mediante el Espíritu. Es decir, precisás comunión con el Espíritu Santo. Precisás allegarte al Espíritu Santo. Estar en medio de eso tan maravilloso que es esa coinonía, esa más que amistad, con la presencia que Dios tenemos hoy en la tierra, que es el Espíritu Santo. ¿Y por qué es importantísimo eso? Mirá, si lo miramos juntos lo vamos a ver, si no yo desde acá te lo menciono, porque en Romanos capítulo 8 se nos habla cómo funciona esto. En Romanos capítulo 8. Nosotros, hermanos, estábamos bajo una ley y actuaba así en nosotros, como una ley, con autoridad quiere decir eso, con régimen, doblegándonos, subyugándonos, estábamos bajo la ley del pecado. Pero ahora de Dios viene la ley del Espíritu.
que es una ley superior a la ley del pecado que habitaba en nuestros miembros carnales, que nos llevaban donde no queríamos y hacíamos lo que no debíamos. Y así nos iba, ¿no? Éramos esclavos por ley, imperante en nosotros, del pecado y de la carne. Pero en Romanos 8 se habla en el versículo 2 de la ley del Espíritu en Cristo Jesús, ¿eh? Siempre todo en Cristo. Si querés Espíritu Santo, es en Cristo, porque es por medio de Él. Él es el dador, es a través de Jesús. No se puede separar eso, ¿no? En esta era de mucho énfasis en el Espíritu Santo, no es Espíritu Santo sin Jesús, es Espíritu Santo por medio de Jesús, porque Él es el que nos bautiza en el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo es el que testifica de Jesús y nos encamina hoy mismo el Espíritu Santo que inspira la palabra y nos está diciendo cómo ser librado de la ley del pecado, cómo alcanzar una ley mucho más fuerte que viene como ley, que viene a gobernar sobre nosotros, que ya no es la ley del mal, sino que es la ley del Espíritu Santo. Es la ley de la vida. Y esa ley, la ley del Espíritu, leámoslo hoy, veámoslo juntos, y lo voy a estar parafraseando de acá para resumirlo. En el versículo 2 del capítulo 8 de Romanos, dice que la ley, esta nueva, la del Espíritu, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de muerte, porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Y lo que era imposible, hermano, por la debilidad de la carne, Dios enviando a su Hijo, nos permite ahora, versículo 4, andar ya no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo se logra santidad? Bueno, que la ley de Dios, del Espíritu Santo de Dios, te venga de tal manera, te imponga presencia, influencia, querer como hacer, de tal manera que ya no se ande como el viejo hombre andaba y la vieja mujer, sino que se ande en el Espíritu. Amén. Entonces va a poderse hacer lo que no se podía hacer por propia debilidad nuestra. Y no lo intentes. Ya lo intentaron los antiguos, toda la época antigua del tiempo de la ley de Moisés. Recibieron los mandamientos de Dios y no lo pudieron cumplir por la debilidad de la carne que había en ellos. Y nosotros tampoco vamos a poder cumplir en nuestras fuerzas humanas jamás los mandamientos de santificación de Dios, a no ser que venga y viene el Espíritu Santo sobre ti. Porque Dios no quiere que pases por la era del anticristo. La apostasía ya se cumplió, se está dando, ¿sí? Y ya es el momento, en cualquier momento, del rapto de la iglesia. En cualquier momento. Yo diría, no falta nada. Solo falta que venga Cristo. Porque lo que dice ahí, que puede estar faltando, que es la manifestación del impío, no es para los que crecieron en el amor de la verdad. Es para los que se rehusaron. Para esos, no para la iglesia, viene tal manifestación que es por obra de Satanás, del impío, del inicuo, con grandes señales y prodigios, para engañar a los que no creyeron en la verdad. Pero además, uno se da cuenta, ¿no?, de que esto que estamos hablando además necesita otra señal, ¿no?, que está ahí inmersa, capaz que la viste, capaz que no, si no te la comento igual. Dice que ese impío, el anticristo, cuando él venga, hay una obviedad que está dicha ahí, qué calor que hace. Y es que el templo va a ser reconstruido. El templo que está en ruinas todavía. El templo que no ha sido reconstruido, el templo de Jerusalén. Se habla y se sabe que se menciona eso en las Escrituras. ¿Cuántos lo saben? Que el templo va a ser reconstruido. Pero el templo fue reconstruido o no hay nada más ahí que la mezquita de Omar todavía. Hay una mezquita ahora ahí. Pero va a llegar un momento que va a tomar el control de esa parte musulmán de Jerusalén, le va a tomar Israel, van a destruir esa mezquita. Allá abajo está la roca de Moriah,
donde ofreció Abraham a su hijo en sacrificio. Y ahí el lugar del templo va a ser levantado. Amén. Y el lugar del templo, sí, que ahora está así, en algún momento va a ser levantado. Sí, pero ni pizcas todavía de eso, ¿eh? Pero eso va a ser entonces para ese otro momento, después del rapto de la iglesia, que va a haber un templo, el templo que no está todavía, y ese impío, el anticristo, se va a sentar en el templo de Dios como que fuera Dios. ¿Entienden? Pero nosotros tenemos que escapar de eso, ¿sí? Que no se pierda de vista la hora. Y para escapar de eso, levantar tu mano al cielo y decirle: Señor, envía tu Espíritu Santo. Señor, para librarme de la ley del pecado, para que yo ande una nueva ley y ande ya no en las obras de la carne, sino que ande en el Espíritu. El que te dice, no hagas eso, y no solo te dice lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer, sino que te da el poder. Amén. Porque el mismo apóstol, ¿no? Lo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Dios por Jesucristo, sí, Señor nuestro. Porque venía esta declaración, ¿no? Porque a través de Jesucristo recibimos el Espíritu de santificación. Le damos el aplauso fuerte para el Rey. Aleluya. El que no te dejó huérfano, aleluya, enviaría el Espíritu Santo, que es justamente eso, Espíritu Santo que imparte santidad para salvación. Como dice 2 Tesalonicenses, donde leíamos, para salvación, ¿sí? La santificación que es mediante el Espíritu, y la santificación que es mediante la fe en la verdad. Otra cosa ajena a nosotros y que viene de parte de Dios, la verdad, la Biblia. Es fundamental nuestro contacto en estos últimos días con las Escrituras. Dejar de leer la Biblia un día de nuestra vida es casi un acto de suicidio. Mira, no exagere, pastor. Es que la fe tiene que ser regada, tiene que ser fortalecida, sí, pero además de darte fe, la Escritura te da santificación, te imparte santidad. Te dice cómo tienes que hacer las cosas, cómo tienes que ser. La palabra de Dios es conductora de nuestras vidas, es imprescindible. No es un hecho fortuito que si me dieron las ganas o no. Dice que todos los días tenemos que comer de este pan del cielo, porque este es el maná de Dios. Y no solo de pan vive el hombre, ¿sí? No solo el pan, diríamos, de este mundo, ese que tenemos que comer todos los días, y si no lo comemos lo extrañamos, nos sentimos débiles, y cuanto más cuando se trata ahora del pan de Dios, la palabra de Dios. Hay que no solo leerla, hay que comerla todos los días. Y tiene ese efecto santificador sobre nosotros. Una palabra que tenemos que oírla. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta Habitat.net, número 3195, para que la palabra de Dios no se detenga. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Estamos en Cuareim, esquina San José, Teatro Metro. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Barrio Buceo, en Alicante, 1721, esquina Ramón Anador. Tenés una iglesia donde recibir todo lo que tu vida está necesitando de Dios,
Domingos, 10:30 horas. Miércoles, 17:30 horas. viernes, 19:30 horas. Sábados, 18 horas. Jóvenes y adolescentes. Teléfono de consejería y oración 2487-3751. En Alicante 1721, esquina Ramón Anador. Te esperamos. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que vencedores.